Amigos, gracias por esperarnos. Estamos en una interesante conversación con el licenciado en Comunicaciones Einer Romero. Marketing político, ¿ok? Ahorita se viene un proceso electoral, ¿no? O sea, prácticamente estamos casi a puertas de un proceso electoral. Yo recuerdo cuando llevé el curso de marketing político en ESAM, dieron un enfoque muy especial al tema de comunicaciones, ¿ok? Porque de alguna u otra manera la comunicación, no solo verbal, sino por diferentes medios, como tú muy bien lo has explicado, transmite cosas. ¿Tú crees que a nivel de marketing político, la comunicación, qué aspectos importantes debe de considerar? Para mí es crucial porque de alguna manera la comunicación va construyendo al candidato, ¿no? O sea, la forma como él habla, si es enfático, si más bien es reflexivo, si más bien es digamos, muy rebelde, se le ve rebelde, digamos, eso va construyendo una imagen del candidato, ¿no? Entonces, digamos, hay que recordar otro principio en comunicación, ¿no? La imagen no necesariamente es la realidad, ¿no? Pero la imagen es aquello que para el espectador es la realidad, claro. ¿No? Es la realidad, para él esa es la realidad, sencillamente, ¿no? Entonces, cuando un político construye su imagen y su imagen es más o menos sólida, esa imagen es muy difícil después de que se varíe. Y más si es un, digamos, político nuevo que ha construido una imagen y de repente lo catalogan, porque la mente humana tiene la tendencia, y esto también es otro principio comunicacional, a generalizar y encasillar un poco. Mientras más sencillo es, mejor. ¿Qué significa? Si yo digo, este es el irreverente, quedó como el irreverente. Este candidato es más bien el intelectual, quedó como el intelectual. Y a veces se mezcla, ¿no? Es el intelectual, pero no actúa, dice. Sí, el otro no no es tan intelectual, pero es hombre de acción. Así es. Hombre de acción. Y así se han promovido muchos candidatos, por ejemplo, a la alcaldía de Lima, ¿no? O sea, siempre manejan un discurso y una imagen que tiene que construirse. O sea, la imagen y se construye de poquito en poquito. O sea, no es que de la noche a la mañana se hace eso. O sea, se construye desde los colores de cómo se viste, la vestimenta que usa, si es formal o informal, con quiénes se les ve, o sea, con quién salen las fotos, a quién abraza, a quién no abraza, digamos, si la voz, digamos, una voz más bien cortante y dura, o más bien es una voz suave y conciliadora, la imagen que él mismo se ha creado o él mismo proyecta, por ejemplo, en el caso profesional, y él siempre, puede haber un candidato que siempre se remite a su experiencia profesional, el típico candidato empresario, Sebastián Piñera en Chile, claro, ¿no? Claro, Sebastián Piñera. A Michelle Bachelet, por ejemplo, hablando nuevamente del caso de Chile, es un caso diferente, porque es... El presidente de Paraguay, creo que... Claro, Horacio Cartés, por multimillonarios supuesto. De Paraguay. Claro que sí, que digamos, promovió también otro tipo de comunicación, ¿no? Era, digamos, el empresario que actúa, que hace cosas, ¿no? Que hace cosas, y a diferencia del Lugo, que más bien es el sacerdote bonachón, pero más social. Pero que ganó, claro, pero que ganó en su momento. Lo tenía escondido por ahí. Pero ganó en su momento la elección, ¿no? Entonces, lo importante es que se ocupe un nicho en la mente, ese es posicionamiento, una posición, un nicho en la mente del consumidor político en este caso. ¿No? Que le va a permitir de alguna manera a los candidatos optar o no optar por eso. Claro. ¿Por qué hablo de marketing político? Muchos de mis televidentes dirán, oye, ¿qué pasa? Que cambiaron de rubro, ¿no? Porque quiero hacer la similitud con las empresas. Porque en las empresas pasa idénticamente lo mismo, si te das cuenta. Existen las empresas que tienen, de alguna manera, la visión de ser muy serias, otras maneras, más que visión, la percepción que da al resto de sus clientes o de sus proveedores. Hay empresas serias, empresas que no son tan serias, las empresas que son más jóvenes. ¿Tú crees que esa similitud es válida? Es válida, porque la empresa, de alguna manera, es la imagen de la empresa fundamentalmente pues es el dueño o el gerente, ¿no? Él es el que saca la cara, pero en algunas empresas más grandes son también los portavoces de comunicación, que se llaman, ¿no? Aquellos que dan la cara al público. Empresas mineras tienen sus portavoces, pues sus gerentes de relaciones comunitarias, gerentes de medio ambiente, etcétera. ¿Qué pasa lo mismo con los partidos políticos, no? Sí. O sea, son como empresas pequeñas que de alguna manera el candidato viene a ser, entre comillas, el gerente, ¿no es cierto? Los dos tienen voceros, ¿no es cierto? Y los dos tienen a lo que en una empresa vendría a ser colaboradores, en otra viene a ser partidarios, claro, ¿no es cierto? Claro, y tienen sus estilos, ¿eh? Porque claro. que son dados por, digamos, por los gerentes en este caso. Hay gerentes, por ejemplo, lo más evidente es, por ejemplo, empresas grandes, y acá para nuestra zona, gerentes de compañías mineras, que ya se conoce un poco, digamos, cuál es el estilo, cuál es el perfil.
Algunos gerentes son, digamos, duros, entre comillas, duros, gerentes duros, otros son gerentes conciliadores, pero digamos cada gerente va dándole una óptica distinta a la empresa misma, ¿no? Porque finalmente la empresa como tal se maneja a través de su publicidad, su RCE, ¿no? sus relaciones comunitarias, etcétera, pero quienes dan la cara, de alguna manera representan a la empresa. Entonces, si por ejemplo un gerente es un gerente autoritario en un conflicto minero, no es el tema del gerente, es el tema de la empresa, porque en ese momento está representada por su portavoz, que es su gerente, ¿no? Igualito, o sea, ocupan nichos en la mente que son bien claros, ¿no? Entonces, y eso una vez que se ocupa, es difícil de que se remueva, pues, porque la mente suele categorizar y clasificar, ¿no? Este es así, este es así, este es así, este es así, y es mucho más sencillo para la mente humana moverse en un ámbito donde todo está más fijo, entre comillas, más estable, ¿no? Que un entorno más incierto. Eso es muy importante, ¿no? O sea, hoy en día, como los ejemplos que tú has puesto, y estamos hablando de partidos políticos que son empresas, ¿no es cierto? Empresas que prácticamente manejan todo lo que hemos estado conversando. Y no solo partidos políticos, te das cuenta que a niveles de clubes deportivos pasa lo mismo. Lo que hoy en el Perú todavía estamos peleando con la ley, que no, que sí. Países extranjeros, sí, muy lejos, Argentina, ¿no es cierto? Prácticamente los clubes se manejan como empresas. Así es. Y donde el tema de comunicación también es muy importante, ¿no? Porque si uno sabe comunicar sus ventajas, sabe de alguna manera comunicar las fortalezas o los objetivos que tiene, estas empresas comienzan a tener valor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en el Perú? ¿Por qué crees que acá todavía no estamos manejando estos conceptos que prácticamente en otros países son más comunes? Yo creo que ha habido problemas en el país porque de alguna manera nuestro país se abrió muy tarde, digamos, al desarrollo económico, a la apertura económica, que bueno, eso hay que reconocerlo a Fujimori y eso jamás se le va digamos, esa apertura que hubo, ¿no? Ahora que discrepemos en un modelo muy liberal, ultra, ese ya es otro tema político, ¿no? Pero a nivel empresarial nuestras empresas son relativamente jóvenes en esta experiencia, en este conocimiento empresarial. Claro que ahora hay el internet y hay la globalización y muchos de los gerentes se educan fuera, incluso tienen capacitación fuera para venir. Yo ayer nomás o anteayer estaba leyendo una noticia respecto a los sueldos de los gerentes, por ejemplo, acá en Perú, los gerentes generales, por Dios, yo no sabía que un gerente general al año podría llegar a los 2 millones en las grandes empresas. A mí me pareció, wow, 150.000 mensuales, sí, Dios mío. Claro, no hablemos de universidades porque es otro tema tampoco, los sueldos en algunas universidades, pero a nivel de gerentes, cuando están bien capacitados, pueden hacer pues cambios en sus empresas, ¿no? Pero el tema es eso, el tema es que nuestras empresas, especialmente nuestras pymes, que son más del 90% en el país, nuestras pequeñas y medianas empresas, todavía no asimilan eso, ¿no? O sea, hemos entrado en una competitividad que nos ha agarrado un poquito. Hemos tenido que acomodarnos rápidamente y, digamos, estamos todavía en eso, ¿no? Y la comunicación, digamos que era, entre comillas, por decirlo de alguna manera, lo más externo, lo más accesorio, se ha dejado para el último, pues, porque al principio pues han tenido que ser las máquinas, la gestión gerencial, los ISOs, ¿no? Digamos, los procesos de manufactura, etcétera, etcétera. Y la comunicación, digamos, ahora sí está ya por fin, ¿no? Está empezando a tomarse con más consideración. Claro. Bueno, todo el tema de los ISOs y todo es comunicación también, porque de alguna manera estás comunicando que tienes estándares de calidad, estás comunicando que apoyas al medio ambiente y todo por el estilo. Vamos a irnos a una pausa, Einer, y después de la pausa vamos a conversar y quisiera que nos des un ejemplo de alguna empresa en el Perú, en Huaraz, internacional, que desde tu punto de vista sí maneja una muy buena estrategia de comunicación, tanto interna como externa. ¿Te parece? Perfecto. Sí, vamos a una pequeña pausa y seguimos con la entrevista.